Pico. Ya. Les voy a explicar un poquito sobre el tema de la corriente, ¿ya? Corriente RMS, corriente máxima o corriente eficaz, ya, por si. Eso vi que en su práctico entra harto y va a ser necesario para el tema de los ejercicios. Eso no lo expliqué el sábado. No, corriente RMS, corriente máxima, porque pensé que todavía no lo iban a ver, pero más adelante igual se ve harto el tema de corriente. Ya. Más que todo esto es en corriente alterna. Esto ya prácticamente esto ya es corriente alterna. Entonces, y el tema de transformadores igual lo voy a explicar. Ya. A ver. Primero, el tema que estamos viendo ahora. Bueno, primero me confirman si se escucha y se ve la pantalla, la pizarra se ve. Sí. Ya. Entonces vamos a empezar. Ya, entonces, vamos a ver primero el tema de corriente alterna. Ya. La diferencia entre corriente alterna y corriente continua es que la corriente alterna se lo va a representar como una onda. Eh, no es continua como dice su nombre, es una corriente que varía en el tiempo. Una corriente que va a ir variando. Va a ir variando. Esa sería la corriente. No es una corriente continua como hemos estado viendo de un solo valor, ¿ya? En la cual era continua. Continua. Ahora, vamos a borrar esto. Ahora, en el tema de corriente alterna vamos a tenerlos, obviamente, si ya hemos visto física 2, sabemos más o menos cómo son las partes de una onda, tienen su amplitud, periodo, frecuencia, ¿no? Etcétera. Entonces, obviamente esta corriente alterna va a tener, si es una onda, pues va a tener a una amplitud máxima. Bueno, no la vamos a llamar amplitud, la vamos a llamar voltaje, que va a ser el voltaje máximo. Este sería el voltaje máximo, ¿ya? Esta sería la línea de voltaje, ¿ya? En volts. Y acá sería pues el tiempo, ¿no? Se desplaza en el tiempo. Ya. Entonces, la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, que pues el voltaje acá es continuo en el tiempo. Bueno, acá está todo. Acá es el voltaje. Ya. Es pues que va a tener valores máximos y valores mínimos. Estos valores máximos de acá, del voltaje, al momento en el que después va a ir oscilando, se le va a llamar voltaje máximo. ¿Ya? Voltaje máximo. Y ahora, ¿y qué es el otro tipo de voltaje que igual vamos a ver? Pasa que normalmente los voltajes, cuando no se les dice si es voltaje máximo, por ejemplo, en los enchufes, el enchufe normalmente está a un voltaje de 220 voltios, ¿no? Eso es un estándar acá en el país. El estándar de voltaje es 220 voltios. Pero ese 220 voltios no quiere decir que eso es el voltaje que llega. Ya no es el voltaje que llega. Esos 220 voltios es el promedio, digamos, por acá. Es un promedio que se hace. Digamos que acá son los 220 voltios. ¿Ya? Un promedio. A este promedio que se hace en los voltajes se le llama voltaje eficaz o voltaje RMS. ¿Ya? Voltaje RMS, ¿no? Que es el voltaje que normalmente se ve. Voltaje eficaz, pucha, equivalente le puse. Voltaje eficaz o voltaje RMS. ¿Listo? Ese es el voltaje que nos dan normalmente. Si no nos dicen, en el ejercicio no nos dicen nada acerca del voltaje que nos están dando, nos dicen que es máximo, entonces nos están dando el voltaje RMS. Ya nos están dando el voltaje RMS o el voltaje eficaz. Eso nos están dando. Ahora, hay una relación entre el voltaje máximo y el voltaje eficaz. ¿Cuál va a ser? El voltaje máximo va a ser igual a la raíz de 2 por el voltaje eficaz o RMS.
Ya, esa es la relación que hay entre ambas. Y obviamente, pues el voltaje eficaz va a ser igual al voltaje máximo, ¿no?, entre raíz de 2, o que es lo mismo, ya, que ahorita lo voy a explicar, que es lo mismo que 1 entre raíz de 2, ya es lo mismo, esto de acá. El voltaje eficaz es igual a eso. Y el voltaje máximo igual a esto de acá. Esa es la relación que hay. Es fácil, ¿no? Fácil. Entonces, si tenemos el voltaje eficaz, tenemos el máximo aplicando esto. Y lo mismo, si tenemos el máximo, tenemos el eficaz. Eso es lo primero. Ya. Ahora, el tema de transformadores. El transformador, aquí vamos a poner transformadores. Ya, por si acaso, la frecuencia de oscilación obviamente esto va a tener una frecuencia de oscilación, la onda tiene una frecuencia, y la frecuencia es constante, ¿ya? Es constante, no va a cambiar. Por si acaso, por si hay algún ejercicio en el que los confunde, que haya dos tipos de frecuencia, no hay, ya no hay. Solo es una frecuencia constante en todo el transcurso de, el voltaje. ¿Ya? Frecuencia constante, periodo constante. Ahora, los transformadores. Los transformadores se lo van a representar así, y acá. ¿Listo? Esos son los transformadores. Este transformador va a estar unido a una fuente, ¿ya? Una fuente, una FEM. Este va a ser el transformador primario y este va a ser el transformador secundario. Existen dos tipos de transformadores: los transformadores que aumentan el voltaje y los transformadores que reducen el voltaje, o los transformadores amplificadores y reductores. ¿Ya? Simple, transformadores que aumentan o que reducen el voltaje. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Digamos, tenemos aquí un transformador amplificador, va a amplificar el voltaje. Amplifica el voltaje. O sea, va a entrar un voltaje y va a salir. Por ejemplo, digamos, acá va a estar el transformador, ya aquí va a estar el otro. Digamos que va a entrar un voltaje, van a entrar 100 voltios, ya, por el transformador primario. Y como este es un transformador amplificador, van a salir, no sé, 1000 voltios, digamos. Amplifica el voltaje, ¿ya? Amplifica el voltaje. Pero ¿qué pasa? Que obviamente esto no va a pasar como arte de magia, digamos, no amplifica el voltaje y listo. Tiene que disminuir algo para que haya una conservación. Entonces, amplifica el voltaje, pero reduce la corriente. Digamos que acá tiene una corriente de 10 amperios. Si acá se amplificó 10 veces, la corriente se disminuye 10 veces. La intensidad es 1 amperio. ¿Listo? Entonces, el transformador amplificador incrementa el voltaje, pero reduce la corriente. Y si nos estamos dando cuenta, hay una relación entre voltaje y corriente, ¿no? Hay algo que se mantiene constante. Eso es la potencia. La potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario, ¿no? La potencia sabemos que es voltaje por intensidad. Voltaje del primario por intensidad del primario va a ser igual al voltaje del secundario por la intensidad del secundario, ¿no? Voltaje del primario es 100, intensidad del primario es 10. Voltaje del secundario es 1000, intensidad del secundario es 1. 100 por 10, 1000 watts. 1000 por 1, 1000 watts, ¿no? Se mantiene constante, ¿no?, la potencia. Y ya, ¿y cómo funciona? ¿No? Ya sabemos más o menos qué es. Ahora, ¿cómo va a funcionar el transformador? El transformador, en sí, digamos, tenemos un núcleo, lo vamos a dibujar así, un núcleo de hierro.
En este núcleo de hierro van a haber espiras amarradas acá. Ahí, ¿ya? Y acá van a haber otra cantidad de espiras. Veamos eso. Va a haber una relación igual, una relación directa entre el número de espiras y el voltaje. ¿Qué quiere decir? Si el número de espiras del primario es mayor que el del secundario, quiere decir que este transformador es reductor, ¿no? Por ejemplo, acá van a entrar, no sé, 5000 voltios y acá van a llegar 50 voltios. Reduce el voltaje, ¿ya? Reduce. Y obviamente el número de espiras es menor. Eso quiere decir, a menor número de espiras, el voltaje se reduce. Ya mayor número de espiras, o sea, ya que es menos, ya que es más, el voltaje se incrementa. Entonces, y obviamente la intensidad va a ser lo contrario. Digamos que acá entran 100 amperios. Acá se reduce a 1 amperio. No se reduce, si este se reduce 100 veces, este, no, perdón, no, está mal, está mal. La intensidad aumenta. Acá digamos que es 10 amperios, 10, escucha, 10 amperios, entonces acá sería 10.000, no, perdón, 1000 amperios. ¿Por qué? Porque se reduce 100 veces, ¿no? Se reduce 100 veces el voltaje, entonces se incrementa 100 veces la corriente. Se incrementa 100 veces la corriente. Y el número de espiras igual entra en la ecuación. Digamos que, no sé, el número de espiras acá es 500 espiras, digamos. Y el número de espiras acá, pues obviamente tendría que, si hay una diferencia, hay un aumento o una reducción de 100, acá van a ser 5 espiras, ¿no? 5 espiras. 500 espiras y 5 espiras. Y hay esa reducción. Y de esta, de esta relación que hay entre el voltaje, la corriente y el número de espiras, sale la ecuación que vamos a ocupar harto en transformadores, que nos dice que el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario es igual al voltaje. Por si acaso, voltaje, no es correcto escribir la B, ¿ya? Porque no es en sí un voltaje continuo. No, un voltaje es normalmente cuando es continuo, cuando sale de una batería o cosas así. En este caso, esto está siendo inducido por un campo magnético. Entonces, si este voltaje que está apareciendo es inducido por un campo magnético, esto es una FEM inducida. Y el simbolito de la FEM es este, una E. Entonces, la FEM, que igual la FEM se mide en voltaje, ya por si acaso, es similar, se mide igual en voltaje. Solamente que esto es para cuando el voltaje es inducido por un campo magnético. Entonces, acá, la FEM del primario entre la FEM del secundario. Es lo mismo. Ahora, con la corriente es al revés, porque va a lo contrario. Acá sería la corriente del secundario entre la corriente del primario. Y esta es la ecuación, ¿no? Lo que más se va a ocupar en transformador. Esta sería como la fórmula. Una de las fórmulas, ¿no? Una de las fórmulas para transformadores. Ya. Ahora, bueno, otra cosa va a ser el tema de la ley de Faraday, que es de la FEM. La ley de Faraday nos dice que la FEM inducida va a ser igual a menos n por la diferencial de flujo magnético entre una diferencial de tiempo. Esta es la ley de Faraday. Bueno, para el que no sepa, aún no hemos llegado a ese tema en el laboratorio, ahí se puede entender un poco mejor, pero sabemos que la corriente produce un campo magnético. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Si tenemos una corriente, esta corriente va a producir un campo magnético. Va a producir un campo magnético. Produce. Pero, ¿qué es lo que dijo Faraday o qué es lo que encontró? Que si la corriente produce un campo magnético, ¿por qué no el campo magnético puede producir una corriente? Y eso es lo que se encontró. O sea que si pasa un campo magnético a través, digamos, una espira,
Digamos acá hay una espira, ¿no? Una espira. Y acá tenemos un voltímetro que mide el voltaje. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros tenemos aquí un imán, ¿no? Norte y sur. Y obviamente este imán va a tener un campo magnético, ¿no? Un campo magnético que cierra sobre sí mismo, ¿no? Ya, cierra sobre sí mismo. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando este campo magnético entre? Si el campo magnético, perdón, si el imán entra a la espira y se queda completamente quieto, se queda ahí quieto, no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. Pero si este imán lo metemos a la espira, ya, ahí, ya, lo metemos a la espira y lo empezamos a agitar, va a haber lo que se produce, lo que se conoce como corriente. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de flujo magnético, ¿ya? Bueno, ahorita que estamos en presencial me costó explicar esto, pero como estamos en virtual, lo voy a explicar con un simulador. A ver, aquí, aquí está. Esto de acá. Ya, es esto de acá, tal cual. Tenemos una espira y aquí tenemos un imán. Y nosotros, y lo dejamos ahí, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, bueno, acá hay un cambio de flujo. ¿Ya qué pasa si agarramos? Voy a quitar el volumen. ¿Qué pasa si nosotros pasamos el imán y hacemos esta variación de flujo? Apaguen su micrófono. Ya. Entonces, si hay un cambio de flujo magnético, sabemos que el flujo es el campo magnético que pasa, ahí está el flujo, ahí están las líneas de campo, y si las líneas de campo pasan a través de un cierto área, eso es el flujo. Y si hay un cambio de flujo, si hay un cambio de flujo, se produce la FEM, ¿no? Se produce la FEM inducida. Igual si hay un cambio de polo, obviamente va a haber un cambio de flujo también. También se produce la FEM. Bueno, acá igual se produciría. Eso se ve mejor en el laboratorio. Pero en sí sería eso. Esa es la ley de Faraday, ¿ya? El cambio de flujo en un determinado tiempo va a dar lo que es la FEM inducida. Obviamente esto va a depender harto del número de espiras. A mayor número de espiras, mayor FEM. Esa sería la ley de Faraday, la general. De ahí sale todas las fórmulas. Ya. Entonces, ahora el campo, ¿no? Otra fórmula que igual aparece harto es la fórmula de campo magnético para un transformador. La fórmula, a ver, la fórmula de campo magnético para un transformador, acá, es, ¿no? Vamos a poner acá campo para un transformador. Bueno, campo, obviamente esto es campo magnético, ya no estamos en campo eléctrico, campo para un transformador. Sería el campo magnético es igual a mu sub 0 n I entre L, ¿no? El campo magnético va a ser igual a mu sub 0, que es la constante de permeatividad, por n, número de espiras, por la corriente, entre la longitud. Ahora, bueno, este mu sub 0 tiene un valor, este mu sub 0, su valor va a ser 4pi por 10 a la menos 7. Y es una constante. Una constante. Listo. Entonces, número de espiras, todo lo demás es datos para calcular el campo magnético. Ahora, ya, eso sería. De ahí sale todo. Es un poquito más complicado en los momentos de ejercicios en la ley de Faraday. Aquí es donde ya vamos a empezar a derivar. Aquí es donde en estos ejercicios donde apliquemos ley de Faraday, puede ser que en algunos casos derivemos. Así que hay que recordar la derivación de seno y coseno, ¿no? Más que todo. Ya. Entonces, eso sería lo básico. Vamos a empezar con los ejercicios. En caso si
¿Falta algo? Lo explico ese rato. Ya. Tengo acá su práctico. Tengo acá su práctico. Vamos a empezar con el 28, ¿ya? Con el 28, después 29, 30, que este lo hicimos en la clase presencial, pero lo vamos a volver a hacer. Es un poquito complicado. El 31 del 32 lo vimos en la clase, es sencillo, son dos líneas nomás y todo. Ya vamos a ver todo eso de nuevo. Bueno, lo que no hice acá en la clase presencial fue esto, porque pensamos que esto era teórico. Pero lo leí bien y esto igual es ejercicio. Entonces vamos a hacer este de acá. 28. Vamos a hacer acá. Ya. Entonces, tenemos, a ver. Mm, mm, mm. Ese ya está hecho, el 27, porfa. Ah, ya está hecho. El 20, el 28 ya está hecho. Sí, está hecho, pero el 29 es el que no está hecho. Ya. Entonces, no voy a hacer el 28 ya. ¿Está bien? ¿O quieren que haga el 28? Depende de la mayoría. Lo paso si quieren, lo tengo hecho yo en el PDF, en el grupo, ahorita lo paso. Cualquier ejercicio sirve. Ya, vamos a hacer, bueno, lo van a pasar hecho, pero obviamente una cosa es pasarlo hecho y otra saber hacerlo, ¿no? Es un PDF del anterior semestre del ingeniero. Diego, sobre ese ejercicio de esa forma de campo magnético para un transformador, yo lo tengo como fórmula para ¿dónde está? Ahí está. Lo tengo como campo magnético creado en el interior de un selenoide. Es lo Claro, mismo, ¿no? ajá, Supongo. es lo mismo, porque son selenoides los que están acá. Sí, es lo mismo, no hay problema de eso. ¿Será que también vemos superposición de campo magnético? Superposición, no, superposición de campo magnético no van a ver. A lo mucho van a llegar a ver ondas en electromagnetismo, cuando tengan que lleguen a la unión de los dos, ondas, simplemente una onda, no van a ver superposición de dos ondas, no. A ver, creo que no se puede reducir. Ya, entonces nos vamos a saltar a pedido de su compañero. Vamos a hacer el otro. Mientras explique el 29, porfa. Ya, a ver, pongan cuál quieren, 29 o el 28. Sí, es mejor que pongan ejercicios que estén así complicados para hacer. Algunos compañeros que sepan. Por Ya. ejemplo, el ejercicio número 1. El- ya, vamos a hacerlo igual, ya vamos a hacer este y después el otro. Pasa que este es un poquito complicado. Es un poquito complicado, lo vamos a hacer igual. No nos va a costar nada. Ya dice, un transformador situado en el poste de la compañía eléctrica reduce su voltaje RMS. Aunque acá no se ve. Ya, no lo voy a escribir al ejercicio, ¿ya? Ustedes lo tienen ahí, directo. Acá está. Un transformador situado en un poste de la compañía eléctrica reduce el voltaje de 12 kilovatios a 240 vatios. ¿Cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario? Si la corriente de entrada del transformador es 2 amperios, ¿cuál es la corriente de salida? Determine la pérdida de potencia en una línea de transmisión. ¿Ya? Lo vamos a hacer rápido. Entonces, tenemos un transformador. Tenemos aquí un transformador. Este es el 20. A ver, ¿qué dicen en Zoom? Ya. Entonces tenemos aquí el transformador primario, ¿ya? Y el transformador secundario. Nos dicen, nos dicen que, dice, ya, en un transformador situado en el poste de compañía eléctrica reduce el voltaje, reduce entonces un transformador reductor de 12 kilovatios a 240 vatios. Ya.
Acá va a entrar 12 kilovatios, entonces el voltaje, bueno, la FEM, en este caso, la FEM del primario es 12 kilovatios y la FEM del secundario es 240 vatios. 12 kilovatios. Ya, estos kilovatios los vamos a pasar a vatios, que simplemente es multiplicarlo por 1000. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner kilovatios, acá vamos a poner vatios. Un kilovatio tiene 1000 vatios. Esto va a ser 12.000 vatios. Listo. Entonces, la FEM del primario es 12.000 vatios y la FEM del secundario es 40 vatios. A ver. Después nos dice cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario, y dice que la corriente de entrada es de 2 amperios. Ah, ya la corriente de entrada entonces la corriente del primario, porque el primario acá está conectado a una fuente. Del primario es 2 amperios. Listo. ¿Cuál es la corriente de salida? ¿No? ¿Cuál es la corriente del secundario? Determine la pérdida de potencia en la línea de transmisión. Ya la pérdida de energía en ambas. En ambas, tanto en el primario como en el secundario. La pérdida de potencia. Ya. Entonces, vamos a empezar. Nos dicen primero cuál es la relación del número de vueltas del secundario y el número de vueltas del primario. Nos están pidiendo esto. A ver, número de vueltas. ¿Dónde está? Ya, nos están pidiendo esta relación. Sabemos que el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario va a ser igual a la FEM del primario entre la FEM del secundario igual a la intensidad del secundario entre la intensidad del primario. Esa es la igualdad que vimos hace rato. Ya. Entonces, lo que nosotros nos está pidiendo es la relación entre el número de espiras del secundario y el número de espiras del primario. Entonces, es al revés, ¿no? Pero vamos a agarrar estos dos de acá, que es lo que nos interesa. Estos dos. Entonces tenemos número del primario entre el número del secundario igual FEN del primario y FEN del secundario. Pero nos están diciendo al revés. Entonces simplemente ambos a -1, cambiamos de lado, que va a ser lo mismo. Cambiamos de lado ambos. Número del secundario, número del primario, FEN del secundario y FEN del primario. Nada más. Lo que queremos es esto es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. Entonces la relación entre el secundario y el primario va a ser FEM del secundario, 240, FEN del primario, 12.000, y listo. ¿Cuánto es eso? Creo que 1 entre 50, creo, ¿no? 1 entre 50. Ya, aquí está. Y esa sería la relación entre el secundario y el primario, que nos están diciendo acá. ¿No? La relación, acá, ¿cuál es la relación entre el número de vueltas del secundario y del primario? Otra cosa sería, ¿cuál es la relación entre el número de vueltas del primario y del secundario? Y es al revés, ¿no? Sería 50. Ya, ese sería el inciso A. Inciso A. Ahora, inciso B nos dice, si la corriente de entrada al transformador es 2 amperios, ¿cuál es la corriente de salida? Corriente de entrada es 2 amperios, ¿cuál es la de salida? La del secundario. Entonces agarramos estas dos de acá, esas dos, ponemos FEN del primario, FEN del secundario, igual intensidad del secundario, intensidad del primario. Lo que queremos es el secundario, entonces este que es del primario pasa a multiplicar entre la FEN del primario y del secundario. Entonces la intensidad del secundario va a ser intensidad del primario, 2 amperios, por intensidad del primario, 12.000, entre intensidad del secundario, 240. Ya. Este 2 se vuelve mitad 1, mitad 120. Este 0 se va con este 0. 1200 entre 12 da 100, creo, ¿no? 100 amperios. Un poquito más grande. 100 amperios.
Listo. Entonces ya tenemos la corriente del secundario o la corriente de salida. Este sería el inciso B. Ahora, el inciso C. El inciso C. Nos dice, no está acá. Aquí está. Determine la pérdida de potencia de la línea de transmisión. ¿Mm? La potencia de la línea de transmisión. Entonces, acá como nos está diciendo directamente la línea de transmisión, es la línea que transmite. Entonces, si es la línea de transmisión, sería pues la línea primaria, ¿no? Es la que transmite el voltaje. Entonces, creamos la pérdida de energía en el primario. En el primario. En caso de que ustedes tengan dudas en el examen, porque son medio complicados, digamos, quizá, hacen de ambos, ¿no? Hacen del primario y del secundario. No les va a bajar nota y les va a poner como bien. Hacen de ambos. En este caso es del primario. Potencia del primario. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Obviamente voltaje del primario, intensidad del primario. La potencia va a ser voltaje del primario, bueno, perdón, FEM, que es lo mismo, pero ya, FEM del primario por intensidad del primario. 12.000, intensidad del primario, 2. 12.000 por 2, 24.000 watts. Y listo. ¿No? Listo. Entonces ya tendríamos la potencia del primario o la potencia de la línea de transmisión. 24.000 watts. Nada más. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió? Sí, Ya. Entonces vamos a ver. El 29. Diego, una cosa, antes que comiences con ese ejercicio, ¿puedes verlo, la imagen que pasé por el grupo? Es que hay una cosa en el inciso C, que el ingeniero multiplica 2.2 por 6.000 y le sale 20, o sea, los mismos, 24.000. Ah, ya. Bueno, aplicó ley de Ohm acá. Ley de Ohm es voltaje igual a intensidad entre resistencia. No, perdón. No. Es intensidad igual voltaje entre resistencia, ley de Ohm. Lo que él hizo fue calcular la resistencia del transformador. ¿M? Con ley de Ohm, porque es intensidad y voltaje, podemos calcular la resistencia, que es voltaje entre intensidad. Y la resistencia pues del primario va a ser su voltaje, que es 12.000, entre la intensidad, que es 2. Entonces su resistencia es 6.000. No, 6.000 ohm. 6.000 ohm. ¿Y qué hizo él? Hay otra fórmula que, bueno, en sí, esta es la fórmula general, pero lo que él hizo es que en vez de poner I, puso voltaje. En vez de poner I, puso lo que es la ley de Ohm, su equivalencia, ¿no? Voltaje y entre resistencia. No, perdón. Sí, eso sería. A ver. Ya. Sí, o sea, hay otra fórmula para potencia, que es esta de acá, que es intensidad al cuadrado por resistencia. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿De dónde sale esta fórmula? Bueno, en vez de voltaje, acá me estoy confundiendo, el voltaje es el que se despeja, queda igual a intensidad por resistencia, ¿no? El voltaje. Y en esta formulita de acá es que lo cambia. En vez de poner voltaje, pone intensidad por resistencia. Y esto va a multiplicar a la intensidad. Y bueno, intensidad por intensidad, intensidad al cuadrado. Y queda la resistencia. Eso es. Eso hizo, ¿no? En vez de poner, usó la Ohm. Usó la Ohm para calcular la resistencia. Utilizó esta formulita de acá. Que
Igual da para calcular la potencia, pero para calcularla necesitaríamos la resistencia y la intensidad. La resistencia no la tenemos, pero ¿se puede calcular con la ley de Ohm? Sí, se puede. Pero bueno, yo lo veo un poco innecesario calcular la resistencia y después usar la intensidad si directamente podemos utilizar esta, ¿no? Que es lo mismo. Ya tenemos el voltaje y la intensidad. Esas dos maneras se podría. Se podría. Ok, gracias, gracias. Listo. Hacemos esto. Ya. Ya el 29. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice el 29? Dice un transformador monofásico de 100 kilovatios. 3000, la relación, esta es la relación de voltaje de 3220 de 50 hercios. Tiene 100 espiras en el devanado secundario. Supuesto que el transformador es ideal, calcular la corriente primaria, secundaria en plena carga, el flujo máximo y el número de espiras del arrollamiento primario. Ya. Bueno, en este caso, si nos dice el número de espiras del arrollamiento primario, pues obviamente este es el secundario, ¿no? El 100. Este es el secundario. Ya. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos otro transformador. Ya. Primario, secundario. Dice, su potencia es de 100 kilovatios. Ya, la potencia es constante. 100 kilovatios. Kilovatios. Ya. La potencia. La relación es 3220 volts. Entonces vamos a poner voltaje del primario. 3000. Voltaje de, bueno, es FEM. FEM del primario y FEM del secundario. 240 voltios. Perdón, 220. 220 voltios. Listo. Después nos dicen que tiene una frecuencia. Tiene una frecuencia. La frecuencia es de 50 hercios. Allá tiene una frecuencia de 50 hercios. Ya. A ver, luego nos dice, tiene 50 espiras en el desvanado secundario. Ahí en el número en el secundario es 100. A ver. Ya, estamos bien. Después, supuesto, ya, nada más. Nos piden, supuesto que el transformador es ideal, calcular la corriente primaria y secundaria en plena carga. Ya vamos con ese, inciso A. Tenemos potencia, entonces potencia igual a voltaje por intensidad. Voltaje, bueno, en este caso el voltaje va a ser la FEM, FEM por intensidad. Queremos calcular la corriente en ambas, en primario y en secundario. Empezamos con el primario, entonces va a ser la FEM primaria por la corriente primaria. La intensidad primaria va a ser igual a pues la potencia dividido la FEM primaria. La potencia, 100 kilovatios o 100.000 vatios o watts, que es lo mismo. Listo. Le ponemos potencia, 100.000. Dividido entre la FEM primaria, 3.000. Es la corriente primaria. ¿Cuánto sale eso? ¿100/3? Ya 100 sobre 3 es 33,33 amperios. Ahora la corriente secundaria, lo mismo, del mismo lado, potencia igual
FEM secundaria por corriente secundaria. La corriente secundaria va a ser potencia entre la FEM secundaria. La potencia, 100.000 watts. La FEM secundaria, 220. ¿Cuánto sale eso? 5.000 sobre 11. Ya, eso. ¿Cuánto es eso en decimal? 4,5 por 10 elevado a la 2. A la 2. 250. Ya, 454,54 amperios. Lo mismo. Entonces, tenemos eso. Tenemos intensidad primaria y la intensidad secundaria. Ya está. Ya sacamos el inciso A. Ahora el inciso B. El inciso B nos dice flujo máximo. Ya, aquí es lo complicadito, digamos, ¿no? En este caso vamos a partir de la ley de Faraday. Vamos a explicar de dónde sale, ¿ya? Porque hay una formulita con la cual lo pueden hacer directo, pero vamos a ver de dónde sale. Entonces, empezamos con la ley de Faraday, que de ahí parte todo. La FEM, en este caso, va a ser igual a menos n por la diferencial de flujo magnético entre la diferencial de tiempo. De ahí parte. Bueno, obviamente sabemos que el flujo magnético es igual al área por el campo por el coseno del ángulo. Esa es la formulita básica de flujo magnético. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner la FEM menos n. Vamos a poner, en vez de poner este ángulo así como de manera de grados, lo vamos a poner de manera angular, que es esto. Así, la frecuencia por tiempo, que es lo mismo. Esta es de manera de radianes y esta es de manera de grados. En este caso, uno es para cuando tengamos un grado exacto y este es cuando es de manera continua. Cuando es de manera continua, con un tiempo continuo, con una frecuencia, ¿no? En este caso, sabemos, ya, de aquí vamos a partir. Menos el número de espiras por la diferencial, en este caso del campo magnético. Vamos a poner, en vez de campo magnético, vamos a poner esto. Y vamos a derivar. A ver. Respecto al tiempo. Entonces, la FEM, si derivamos esto respecto al tiempo, bueno, es lo mismo, si no sé si recuerdan, de la derivada de las ondas, que es coseno. Ya. Y esto es acá derivada del tiempo. Listo. Entonces, recordamos un poquito de física 2. Esto es como la formulita de ondas, ¿no? La derivada del coseno era menos c, ¿no? La derivada obviamente del coseno respecto al tiempo, esto que estamos derivándolo respecto al tiempo, va a dar igual. No lo vamos a hacer obviamente la derivada paso por paso, porque no vamos a tardar harto y no va a haber espacio. Entonces, la derivada hay que recordar un poquito en física 2, que cuando teníamos amplitud, coseno, ¿no? De frecuencia angular tiempo, su derivada era amplitud frecuencia angular por el seno, bueno, menos amplitud por frecuencia angular por el seno de frecuencia angular tiempo. Lo mismo, esto era, ¿no? de la X y esto era de la B. Entonces, lo mismo, seguimos, si nos recordamos eso, es lo mismo. Entonces, lo único que va a pasar es que la frecuencia angular va a salir afuera, ¿no? Multiplicando a lo mismo, en vez del coseno, bueno, vamos a hacer una llave. Este coseno se va a volver menos seno, la frecuencia angular va a venir afuera, va a multiplicar al área por el campo, por el seno de la frecuencia angular tiempo. Y listo, obviamente ya se derivó, ya esto se eliminó, y queda así la fórmula. Los menos se eliminan, queda n, frecuencia angular por la, bueno, esto de acá, A por B por el seno de frecuencia angular, obviamente tenemos que ver para el flujo máximo. Lo que queremos es el flujo máximo.
Entonces, cuando es flujo máximo, todo esto va a dar su máximo valor. Su máximo valor de esto va a ser 1. Por lo tanto, esto va a ser frecuencia angular y todo esto de acá, esto A por B, no nos olvidemos que el flujo máximo es igual a A por B. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Entonces, esto de acá es el flujo máximo. ¿No? Y queda así la ecuación. En vez de poner frecuencia angular, ponemos a lo que es igual a frecuencia angular, no nos olvidemos que es igual a 2pi por frecuencia. ¿Listo? 2pi por frecuencia. Ya. Esta n la vamos a pasar al otro lado. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Que esto de acá que hemos sacado, estamos calculando con el flujo máximo. Y este valorcito que vamos a sacar va a ser la FEN máxima. La FEN máxima. La FEN máxima. Eso es lo que estamos sacando, ¿no? Pueden poner en su formulario como para calcular la FEN máxima en un transformador. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos en ningún lado la FEN máxima. Como les estaba diciendo, la única manera en que les den la FEN máxima es que les digan que es la FEN máxima. En este caso, inclusive acá podemos ver 220 voltios, ¿no? Acá 3220, esto no es la FEN máxima. Esto de acá es la FEN o el voltaje RMS o eficaz. Acá les expliqué. ¿Dónde está? Acá está. Esto de acá. ¿No? Lo que les están dando es el voltaje eficaz, no el máximo. Entonces, si les están dando el eficaz, perdón, si nosotros queremos el eficaz, queremos llevar ese máximo a eficaz, lo que tenemos que hacer es el voltaje máximo multiplicarlo por un medio, por 1 entre raíz de 2, perdón, 1 entre raíz de 2. Entonces, si sabemos que esto de acá es igual al voltaje máximo, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1 entre raíz de 2, 2pi frecuencia, campo máximo, por n. ¿Ya? Ahora lo que estamos haciendo es que esto que era la FEN máxima se va a volver la FEN eficaz, o RMS. Vamos a poner RMS, más bonito, ¿no? Y este valor de acá da igual a 4,44 por la frecuencia, por el flujo máximo, por n. Y esta es la fórmula, de ahí sale. Esta formulita de acá va a ser para calcular el flujo máximo de un transformador. De hecho, si la buscan en internet, está, de hecho acá ya la busqué, aquí está, es así, el flujo eficaz, la FEN eficaz, perdón, la FEN eficaz es igual a 4,44 por la frecuencia por n. Bueno, esto de acá es obviamente es el campo magnético, ¿no? Superficie por campo magnético. Este es el campo magnético máximo. Y acá también, en todos lados está así. La fórmula es 4,44 por la frecuencia, por el número de espiras, por el campo máximo. Aquí igual está. Sale el 4,44 en todos lados. O sea, en sí la fórmula ya es con el 4,44. Acá igual está. 4,44. Esta es la formulita. ¿Ya? Pero de ahí sale. De ahí, aplicando todo esto de acá. Sale de la ley de Faraday. Y una vez que tenemos esto, ya podemos calcular el flujo máximo. Bueno, en este caso es el eficaz, que lo tenemos, el eficaz del primario y del secundario. La frecuencia la tenemos y el número de espiras también tenemos del secundario en este caso, ¿no? Entonces vamos a utilizar los datos del secundario. Vamos a despejar. El flujo máximo va a ser igual a la corriente, en este caso del secundario, acá 4,44 por la frecuencia por el número de espiras del secundario. Entonces vamos a reemplazar datos. Esto, la FEN eficaz del secundario, 220 voltios, entre 4,44 por la frecuencia, 50 hercios, número del secundario, 100. ¿Cuánto sale? El flujo magnético máximo,
0,0099. Ya. 0,0029 Webers. 99. Ah, 99. Sí. Ya, 99. 99 Webers. Listo. Ya está. Ese sería el flujo magnético máximo. A ver. Ahora el inciso C. El inciso C no es el número de espiras del enrollamiento primario, ¿no? Este está más fácil. Entonces el inciso C, número de espiras del primario, número de P, eso es lo que nos piden. Bueno, sabemos que la FEM primaria entre la FEM secundaria es igual a N primaria, N secundaria. N primaria es lo que queremos, entonces la despejamos. El número del primario va a ser FEM del primario, FEM del secundario por número de vueltas del secundario. Entonces, a ver, FEM del primario 3000, FEM del secundario 220, por número de espiras del secundario 100. Ya. ¿Cuánto es eso? Mil trescientos sesenta y tres coma 63. Ya, ese sería el número de vueltas del primario. Nada más. Eso sería todo. ¿Alguna duda con el ejercicio 29? ¿Con qué videos te guías para lo que son los transformadores? Porque yo estoy con lo que son los videos de César Antonio Izquierdo Ujú. y tampoco que hemos llegado a ese punto. Bueno, un poco el tema de... O sea, es de todo un poco, de todo un poco. Por ejemplo, para guiarme, por ejemplo, de, no sé, creo que quiero ver este ejercicio, lo copio, ¿no? Y lo pego acá, y me vas a arrojar el ejercicio o me arroja un ejercicio similar. Digamos, acá está. Y aquí estaría el ejercicio, ¿no? El mismo. En este caso me arroja uno similar, ¿no? Un transformador monofásico de 100 kilovatios está acá, todo. Y si tengo dudas de algo, pues bueno, lo busco, digamos, no lo tengo que buscar porque, por ejemplo, acá me arrojó directamente la fórmula y no explicó de dónde sale, eso ya lo tuve que buscar yo. Acá está resuelto y acá podemos comparar. Y bueno, con los ejercicios del ingeniero Rosales, es así la mayoría. Por ejemplo, quiero ver este, ya. Y incluso con su examen se puede hacer esto. Cierro, quiero este ejercicio y busco, acá estaría el primero. Y por acá debe estar. A ver, a ver, a ver, a ver. No, la cosa es buscando. Bueno, por último vamos a hacer control F y vamos a buscar, a ver, el ejercicio. Vamos a buscar acá, esto de acá. Ah, no, no está acá. Bueno, pero debe haber ejercicios similares. Y así,
Así con todo. Con todo. Bueno, y también leyendo un poquito de, de Sears. En Sears está un poco igual la teoría. Es muy básico lo de Sears, es con ejercicios bien básicos, tipo los que tenemos acá, pero ayuda, digamos, ¿no? Para guiarte un poquito, para guiarte un poco. A ver, ¿no hay más dudas? Por el momento no. Ya, entonces vamos a hacer el 30. Este de acá. En sí, casi todos los ejercicios del ingeniero están en internet. A ver, vamos a hacer este. Dice, se construye un transformador enrollado, dos bobinas sobre un núcleo de hierro de permeatividad relativa a 2000. La bobina del primario tiene 500 espiras, la del secundario 55. Ya. Entonces vamos a graficarlo. El 30. Tenemos un transformador primario y acá tenemos otro transformador secundario. Entonces, nos dice que hay una constante de permeatividad relativa de 2000. Ya no está, ya no es en el vacío. La bobina del primario tiene 500 espiras y del secundario 55. No sé, me contaron que varios copiaron el anterior vez igual. La bobina del primario tiene 500 espiras. Ya, N del primario tiene 500. Y la del secundario tiene 55. Y la sección y longitud de ambas es de 10 centímetros cuadrados y 15 centímetros. Allá nos están dando área y superficie. ¿Ya? Obviamente, por si acaso, esto de acá, este área y superficie, lo tomamos como un solenoide, es el área y la longitud del solenoide, ¿no? El área del círculo y la longitud del solenoide. Entonces, eso es este dato de acá, ¿ya? Porque quizás algunos piensen que es este cuadrado, es esto de acá, ¿no? Es del solenoide. Ahora nos dicen, calcula el voltaje de los terminales del secundario cuando el primario se aplica una fuerza electromotriz alterna de 220 voltios. Ya, entonces nos piden calcular el voltaje en los terminales del secundario cuando el voltaje del primario es 220. Entonces nos están dando la FEM del primario, 220, y nos piden la FEM del secundario. Ya, entonces hacemos la igualdad de número de espiras del primario, número de espiras del secundario, igual FEM del primario y FEM del secundario. Bueno, para despejar esto, mejor lo invertimos para que sea más fácil. Número de espiras del secundario, número del primario, FEM del secundario y FEM del primario. ¿No? Ahora ya está, más fácil. Este de acá pasa a multiplicar. Número de espiras del secundario, número del primario, y acá queda FEM del secundario. Entonces, FEM del secundario va a ser igual, FEM del primario, 220, por número de espiras del secundario, 55, entre el número de espiras del primario, 500. ¿Cuánto sale? Déjela. $24,2. 24,2 voltios. Ya está. Entonces sería la FEM del secundario. Ya. A ver, obviamente este es un transformador reductor, ¿no? Pasa de 500 a 55, entonces el voltaje igual tiene que reducirse. Ya, está bien. Ya, entonces, ahora el inciso B nos dice, si el valor máximo de la corriente en el primario es 1 amperio,
Allá nos están dando la corriente en el primario ahora, corriente del primario, 1 amperio. Calcular los valores máximos del campo y del flujo magnético. Ya nos está pidiendo el campo y flujo magnético en este caso. Ya, el campo de un solenoide, que es ese que les di, que es para el transformador, era N, I, a ver, acá está, no me acuerdo bien. Aquí está, ya, mu, N, I, L. Listo. Ya, esa es la fórmula para el campo magnético. En este caso, bueno, como el campo magnético, estos están unidos, ¿no? Están unidos por un núcleo de hierro. El campo magnético va a ser el mismo para ambos, porque están unidos. Entonces, este mu, acá nos están dando un coeficiente relativo debido a que tienen un núcleo de hierro. Ya no vamos a utilizar el clásico, ¿no? Que es en el vacío, que es este de acá, 4pi por 10 a la menos 7. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, para calcular este mu, en caso de que nos den un mu relativo, va a ser igual a mu en el vacío por el mu relativo que nos den, ¿no? Por el mu x. En este caso este sería mu x. Entonces eso vamos a poner acá. En vez de poner este mu, va a ser el mu en el vacío por el mu del hierro, creo que es del hierro. Por el número de espiras, por la intensidad, por la longitud. Entonces, depende de qué usemos nosotros. Nos dijeron que la superficie y la longitud es la misma para ambos selenoides, ¿no? Son las mismas. Entonces, podemos agarrar la longitud, esta longitud de acá, L va a ser 15 centímetros. Agarremos el primario o el secundario. A ver, vamos a agarrar el, el primario. ¿Ya? Bueno, tenemos que agarrar el primario porque de hecho solo tenemos el dato del primario, ¿no? Entonces sí o sí hay que agarrar el primario. Entonces va a ser número de espiras del primario, número de espiras del primario por intensidad del primario, y reemplazamos. El campo magnético va a ser igual, mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, por el mu relativo, 2000, por el número de espiras del primario, 500, por la intensidad del primario, 1, nos dicen. Ya. Y por abajo la longitud en metros. Bueno, lo vamos a llevar a metros. Esto de acá sería centímetro, metro, 1 metro, 100 centímetros. Esto sería 0,15, no, 0,15 creo. No, perdón, sí, 0,15. No, eso de ahí, 0,15 metros. Eso. ¿Cuánto es el campo magnético? 8 tercios por pi. Ya, eso en decimal, ¿cuánto es? 8,37. Ya, sería Tesla. Tesla. Y acá tenemos el campo magnético. Ya está. Ahora, nos dicen, bueno, el calcular los valores máximos de campo y el flujo magnético. Ahí el flujo también hay que calcular. Entonces, el flujo magnético, bueno, el flujo máximo es campo por superficie o área. Es lo mismo. Ponemos superficie. Entonces, reemplazamos campo 8,87 Tesla. Superficie, acá está 10 centímetros cuadrados. Lo llevamos a metros cuadrados. Acá va a ser centímetro cuadrado, metro cuadrado. Un metro cuadrado igual 100 centímetros, 100 al cuadrado. Entonces esto va a ser pues 10 entre 100 al cuadrado. Listo. Esa va a ser la superficie. ¿Cuánto sale?
0,00837. 0,00887 sería, ¿no? 837. 83. Ah, 88, pero 88. Ah, no, sí, 837, no es 88. O sea, pero el campo es 88,87. 8,37. Ah, ya. Entonces, aquí está mal. Aquí está. 8,37 el campo. Ya. Ya. Entonces, ahí está. Ese sería el flujo máximo. 0,0837 Webers. ¿Listo? Y ahora vamos a ver qué nos pide. Inciso I, no, el primario y el secundario. Ahí dice si el valor máximo de la corriente del primario es 1, calcula el valor máximo del campo y flujo magnético en el primario y en el secundario. Ya, flujo magnético en el primario y en el secundario. Bueno, sabemos que el flujo magnético va a ser el mismo, ya, para el primario, perdón, el campo magnético va a ser el mismo para el primario y el secundario. Vamos a ver ahora el flujo. Para saber el flujo magnético, bueno, el flujo magnético máximo en el, vamos a necesitar sí o sí, para el flujo magnético máximo en el secundario, necesitaríamos el campo magnético en el secundario. Pero si el campo magnético es el mismo y la superficie es la misma, entonces el flujo máximo igual va a ser el mismo. Entonces, el mismo, exactamente el mismo para tanto el campo como el flujo. Ya. Entonces, eso sería. Es lo mismo. El mismo para ambos. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, Vamos a hacer el 31. El 32, este es fácil. Si hacemos el 31 es lo mismo el 32, así que este lo pueden hacer ustedes. Después vamos a saltarnos a estos de acá. ¿Ya? Que ya, esto ya no es transformador. Igual lo tenemos que ver. Vamos a hacer el 31. El 31 nos dice un transformador de timbre reduce el voltaje de 110 a 11. Ahí es un transformador reductor. Entonces tenemos acá un transformador primario, secundario, FEM del primario y FEM del secundario. Nos dice que la FEM, acá está, dice de 110 a 11. El primario es 110 y el secundario es 11. Dice, si en el secundario hay 11 vueltas, allá, número de vueltas en el secundario, 11. Encuentre las vueltas del primario y la relación de vueltas. Nada más. Encuentre las vueltas del primario y la relación de vueltas entre el primario y el secundario. Listo, estas dos. Entonces, agarramos la igualdad, que es FEM del primario, FEM del secundario, igual número del primario, número de vueltas del secundario. Nos piden el primario, entonces este de acá pasa a multiplicar FEM del primario, FEM del secundario, igual número de vueltas del primario. Número de vueltas del primario va a ser igual al número de vueltas del secundario por FEM del primario, 110, y FEM del secundario, 11. Este 11 se va con este 11 y nos queda que el número de vueltas del primario es 110. Listo. Ahora, la relación. Número de vueltas del primario y número de vueltas del secundario. Sería número de vueltas del primario, 110. Número de vueltas del secundario, 11. Entonces la relación va a ser 10. Nada más. Fácil. Igual lo mismo es en 32, es lo mismo, solo la igualdad. Nadie tiene dudas, ¿no? ¿O alguien tiene dudas sobre este ejercicio? no. Ya. Vamos a pasar
estos de acá no son ejercicios, nos dicen simplemente hacia cómo interaccionan la inferior sobre la superior. Ya cuando las intensidades son opuestas, ya, tanto en espiras como en alambre rectilíneo, las fuerzas serían de repulsión. En este caso serían fuerzas de repulsión. Entonces sería simplemente escribir esta teoría, ¿no? Sería cómo interactuarían entre ellas. Habría una fuerza de repulsión, este carril para allá y este carril para acá. Y acá nos dice, calcular el campo magnético generado por un cable infinito por el cual circula una corriente I hacia arriba. Regla de la mano derecha, pulgar hacia arriba y eh, hacia donde cierra el campo, hacia donde cierran los dedos es el campo. Bueno, si quieren poner la fórmula, ponen la fórmula de campo magnético para una espira infinita, que bueno, acá se las puedo poner. Aquí. Igual lo vimos en la clase virtual. Ya, campo magnético para un cable finito. Era campo igual mu sub 0 entre 4pi por 2 veces la intensidad por la distancia. Esa sería la fórmula para campo magnético para un cable, perdón, infinito. Este es para infinito. Para cable infinito, acá no dice infinito. Este es para un cable infinito. Bueno, puede ser cable, la cosa es conductor rectilíneo. Ya puede ser cable o un conductor rectilíneo, lo mismo. Entonces, esa sería la fórmula. Si le ponen la fórmula, ya está. Ahora, bueno, ¿es esta o puede ser Rosales? Sí, él muestra esta, sí. Es lo mismo. Muestra esta, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? La misma fórmula. Lo único que hicimos acá es multiplicarlo por 2 entre 2. Este se puso acá y este pasó por multiplicarse por este 2 y quedó en 4. ¿No? Es que es lo mismo. 2 entre 2 es 1. 1 por cualquier cosa da lo mismo. ¿Por qué lo hicimos así? Les expliqué en la clase virtual porque este valorcito de acá, como esto vale 4pi por 10 a la 7 entre 4pi, esto va a dar simplemente 10 a la menos 7, ¿no? Más fácil. Por esto. Por eso lo hicimos así. Pero esta es la que encuentran en Google. Ah, no, perdón, acá no hay dos. Dos. Ahí. Esa es la que encuentran en Google o en los libros, o la que muestra Rosales, es esta. Está bien. Ya. Ahora, seguimos. A ver, dice una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla. En un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigido el campo magnético? En los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo. Si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba. Este es un ejercicio de conductor rectilíneo, lo que vimos en la clase virtual. Entonces, vamos a hacer esto. Dice, una corriente eléctrica rectilínea. Ya tenemos una corriente eléctrica rectilínea. A ver qué número es. El 35. Una corriente así. Listo. Dice que crea un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla en un punto situado a 3 centímetros de la corriente. Ya. No nos dicen acá que el conductor se encuentra orientado verticalmente. Y ya está, lo dibujamos verticalmente y con la intensidad hacia arriba. Listo, está bien dibujado. Y entonces aplicamos regla de la mano derecha, pulgar hacia arriba, y a donde cierran los dedos es donde va el campo. Entonces el campo magnético va a ser así. Ese sería el campo magnético. Ese sería el campo magnético. Ya. Y dice que hay un punto situado a 3 centímetros del cable. 3 centímetros. Y nos dicen que una corriente eléctrica rectilínea crea este campo magnético en dicho punto. Ahí, entonces en este punto va a haber un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla. En ese punto. Ya. Nos piden calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Ya.
la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, fórmula de campo magnético para un conductor rectilíneo infinito es μ sub 0, 4pi, dos veces la intensidad entre la distancia entre el conductor rectilíneo y el punto, ¿ya? Por si acaso es la distancia entre el conductor rectilíneo y el punto a estudiar. Ya, entonces esta fórmula, pero vamos a encontrar en este caso la intensidad. Ya, esto de acá sabemos que vale por 10 a la menos 7, entonces lo vamos a poner como por 10 a la menos 7. Sería dos veces la intensidad entre el radio por 10 a la menos 7. Despejamos la intensidad. Esta R pasa a multiplicar, este 2 pasa a dividir junto con el por 10 a la menos 7. Ya eso va a ser igual a intensidad. Entonces la intensidad va a ser igual a la distancia, 3 centímetros, 0,03 metros, por el campo magnético, 4 por 10 a la menos 4 Tesla, dividido entre 2 por 10 a la menos 7. Esa sería la intensidad. ¿Cuánto sale? $0,06. Ya, 0,06 amperios. Esta sería la intensidad de la corriente que pasa a través del cable. Luego nos están diciendo algo de sentido. Eh, ¿Hacia dónde va dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo? Ya. Bueno, esto es en el lado... Una duda, yo utilizo la otra fórmula que mencionó, pero los ejercicios que yo he visto solo reemplaza mu sub 0 por 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi por la distancia sobre bueno, con la intensidad pues multiplicando el mu sub 0 y recién lo ¿Cómo? despejan, pero no sé si es que hay alguna diferencia del resultado para hacer eso. Utilizar esta otra fórmula de acá. Ajá, y reemplazo directamente mu sub 0 por 4pi por 10 a la menos 7 y dejo el 2pi hacia abajo Sí, sí, como denominador. sí, está bien. Acá pones No 4. sé, no sé si Ajá, cambia algo o no. así, y ahí, y despejas y no, ¿eh? Sí, Sí, va a dar lo mismo, la misma intensidad, da lo mismo. ya. Ya. Entonces seguimos. Ah, ya le está diciendo en el punto izquierdo y en el punto derecho. Ah, ya en el punto izquierdo la corriente, el campo magnético va a ser saliente. Y en el punto izquierdo, pues el campo magnético va a ser entrante, ¿no? Nada más. Eso pueden poner. Bueno, sale del papel y entra del papel. En el lado izquierdo sale del papel y en el lado derecho entra al papel. Así, así normalmente quiere el ingeniero que escriban. Sale del papel o entra del papel. Ya. El 36. mm, es lo mismo, dos corrientes. El 37. Ya. Estos son conductores rectilíneos que va a ser lo mismo. Vamos a ver uno de partículas, ya que no hemos visto partículas y ya queda poco tiempo. Vamos a ver de partículas. Eh, el 38 vamos a hacerlo. El 39. Ya. Vamos a hacer el 38 y el 39. Ya, a ver. Ya con eso acabamos. El 38. Ya, aquí ya vimos conductores rectilíneos, vimos lo que son transformadores. Ahora vamos a ver partículas.
En el 38 dice una carga negativa de 4 nanocoulomb se proyecta en un campo magnético con una velocidad de 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo con un ángulo de 45 grados y el campo magnético es de 5 microtesla. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante? Ya. Entonces tenemos aquí una partícula, una carga, que tiene una carga negativa de 4 nanocoulomb. Una carga negativa de menos 4 nanocoulomb. Nos dice que se proyecta en un campo magnético con una velocidad de 6,5, pero tiene un ángulo de 45 grados con ese campo. Ahí entonces está yendo a una velocidad, no, aquí, a una velocidad de 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo. Vamos a hacer más recto, ¿ya? Y dice que se proyecta en un campo magnético en el cual hay 45 grados entre la velocidad y el campo. O sea, hay un campo magnético así. A ver, ahí, digamos. Más o menos, ese es el campo magnético. Entonces nos dice que hay 45 grados entre el campo y la velocidad. Hay 45 grados entre el campo y la velocidad. Y luego nos dicen que el campo magnético es de 5 microtesla. Ya, 5 microtesla, esto lo voy a borrar. 5 microtesla. ¿Y cuáles son la magnitud y la dirección de las fuerzas resultantes? Ya. Entonces, fuerza resultante para una partícula, fuerza obvia magnética resultante va a ser igual el producto vectorial de la velocidad por el campo. Obviamente si fueran vectores. ¿No? Sí, obviamente sí. En este caso no nos lo están dando el valor de la velocidad y del campo de manera vectorial, ¿no? Otra cosa sería que nos den esto, ¿no? Que bueno, en física 3 no vamos a ver esto ya es más en teoría de campo, pero como no nos lo están dando de manera, esta es la fórmula general por si acaso, ¿ya? La fórmula general. Pero como no nos lo están dando de manera vectorial y nos lo dan de manera escalar, pues sabemos que el producto vectorial, ¿no?, de dos vectores va a ser igual a sus escalares por el seno del ángulo. Pues ahí. ¿Listo? Eso, ¿no? Es de física 1. Entonces sabemos que la fuerza magnética va a ser igual a la carga por, en este caso, los valores escalares de la velocidad y el campo. Ah, ya por si acaso, por si alguien no sabe, esto de acá es igual a esto de acá, ¿ya? Es la magnitud. Magnitudes. Por el seno del ángulo. ¿Ya? Por el seno del ángulo. Entonces, este ángulo de acá, 45 grados, es el ángulo que va acá, ¿no? Es el ángulo que hay entre los vectores velocidad y campo. Entonces la fuerza magnética va a ser igual. La carga negativa, menos 4, en este caso nanocoulomb, sería por 10 a la menos 9, por la velocidad, por el producto, perdón, por el escalar, o sea, 6,5, por 10 a la 4, por el campo magnético, acá está 5 microtesla, 5 por 10 a la menos 6, por el seno de el ángulo, 45 grados. ¿Cuánto sería eso? Menos 9,19 por 10 elevado a la menos 10. Ya, newtons. Ya, esa sería la fuerza magnética. Ahora, eh, nos piden cuál es la magnitud, ya está, la magnitud, y la dirección de la fuerza resultante. Ya. Entonces ya tenemos el valor, la magnitud. Ahora, la fuerza, la dirección, hacia dónde va. Aquí hay que aplicar regla de la mano derecha.
¿Ya? ¿Cómo se aplica? Para calcular la fuerza. ¿Ya? Hay regla de la mano derecha para calcular la dirección del campo, que es lo que vimos más arriba, y hay otra que es regla de la mano derecha para calcular la dirección de la fuerza. Para calcular la dirección de la fuerza, lo que vamos a hacer, agarramos la mano derecha, el pulgar hacia donde está el vector velocidad, los dedos, ¿ya? Hacia donde está el vector campo, y hacia donde apunta la palma es, en este caso, la fuerza. Depende hacia dónde apunte. Puede ser para fuera del papel o para adentro. Digamos que esto es para afuera, para fuera del papel, sale de la pantalla. Ya. Entonces, esa es la regla de la mano derecha para calcular la dirección de la fuerza. A ver, si ponemos el pulgar, si ponemos en estos vectores nuestra mano derecha, va a quedar medio doblada, pero podemos darnos cuenta que la palma va a apuntar hacia adentro. La fuerza magnética va a ir entrante al papel, ¿ya? Va a entrar hacia la pantalla la fuerza magnética. Ahora, ¿qué pasa cuando la carga es negativa? Cuando la carga es negativa, esa fuerza que calculamos con la mano derecha se la invierte. En este caso, si la fuerza es entrante, pero la carga es negativa, entonces la fuerza va a ser saliente. Ya, solo cuando la carga es negativa. Si la carga es positiva, se mantiene como hemos hecho la regla de la mano derecha. ¿Ya? Pero si la carga es negativa, se invierte. Listo. Entonces sería la dirección de la fuerza es saliente, sale del papel. Listo. Ya está. Ese sería el ejercicio 38. ¿Alguna duda? Ya, entonces seguimos del 39. El 39, a ver, ya son hartos ejercicios. Aquí tenemos, una onda electromagnética, ¿no? Ya. Uy, entonces creo que ya han acabado magnetismo. Creo que ya han acabado magnetismo. Entonces, ya, entonces seguimos. El ejercicio 39. Ya, vamos a hacer el ejercicio 39 y el ejercicio 39 es muy, igual lo hicimos en la clase presencial, pero hay una cosita que falta explicar en el 39, como que no está bien redactado. Ya nos dice, un ion de aluminio de carga 1,8 por 10 a la menos 16. Tenemos acá carga positiva de 1,8 por 10 a la menos 16 coulomb. Se proyecta hacia un sector de velocidad donde el campo magnético es 20.000 picotesla y si el campo eléctrico es 40 por 10 a la menos 3 voltios metro, ¿cuál es su velocidad? Entonces, se está proyectando hacia acá. ¿Ya? Esta es la velocidad en la que se está moviendo la partícula de un ion, ¿de qué era? Un ion de aluminio. Es una partícula de aluminio ionizada. Entonces, si estamos moviendo esta partícula, obviamente lo que tenemos que hacer, aquí falta que diga que se está moviendo de manera rectilínea, ¿no? De manera rectilínea, o sea, se está moviendo de manera recta, ¿sí? A través de un campo magnético. Por lo tanto, si acá hay un campo magnético, no sabemos si el campo magnético es entrante o saliente, y también hay un campo eléctrico. ¿Ya? No, hay un campo eléctrico. Allá. Entonces, lo que va a pasar si hay un campo magnético y un campo eléctrico es que van a surgir la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. ¿Ya? La fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Entonces, lo que vamos a hacer es ver hacia dónde
va a ir el campo, ¿ya? Hacia dónde va a ir el campo magnético, y ya respecto a eso vamos a ver hacia dónde va el campo eléctrico. En este caso, vamos a poner, normalmente para este tipo de ejercicio, la fuerza magnética es la que hace que la partícula vaya hacia abajo, ¿ya? Aquí, hacia acá iría la fuerza magnética, y la fuerza eléctrica es la que va hacia arriba, fuerza eléctrica. El campo magnético, en este caso, es un campo saliente, ¿ya? Es un campo magnético saliente. O sea, el campo magnético sale del papel, va hacia afuera. Eso no dice, pues, pero debería decir. No dice acá. Entonces, tenemos un campo magnético saliente. Si hacemos regla de la mano derecha, el pulgar hacia la derecha y el campo como mirando hacia nosotros, nos sale que nuestra palma apunta hacia abajo, ¿no? Apunta hacia abajo. Así es, la fuerza magnética va hacia abajo. Fuerza magnética FFB. Y si la fuerza magnética va hacia abajo, pues la fuerza eléctrica tiene que ir hacia arriba para anularse y que vaya a una velocidad constante, ¿no? Una velocidad y que su trayectoria sea rectilínea y que no caiga, ¿no? Que no se suba para arriba. Entonces tenemos este sistemita. Este sistema es el que se utiliza, por ejemplo, en el espectrómetro de masa para mover partículas, Ya, pero eso igual, hay ejercicios de eso igual, capaz en su práctico ya hayan visto. Entonces, teniendo este sistemita, lo que vamos a hacer es hacer una sumatoria de fuerzas igual a cero, porque en el eje Y no se van a mover. Entonces va a ser fuerza eléctrica menos fuerza magnética igual a cero. La fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. Fórmula de fuerza eléctrica, carga por campo eléctrico. Fórmula de fuerza magnética, carga por velocidad por campo. Hoy sería por el seno del ángulo, pero sabemos que, le ponemos seno del ángulo, ¿ya? Pues, esta es la fórmula completa. Sería el ángulo entre la velocidad y el campo. Si el campo está apuntando hacia afuera y la velocidad hacia la derecha, el ángulo que hay entre ellos es 90 grados. Por lo tanto, esto es 1. Va a quedar carga por campo, por la carga, por la velocidad, por el campo magnético. Listo, tenemos eso. Se eliminan las cargas. Nos queda que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Entonces, la velocidad de la partícula va a ser igual al campo eléctrico dividido el campo magnético. Y esta fórmula de acá es la que ocupan harto. Ya van a ocupar harto. Cuando le den de datos campo magnético y campo eléctrico y campo magnético, es casi seguro que van a ocupar la fórmula de velocidad igual campo magnético, campo eléctrico. No, campo eléctrico, campo magnético. ¿Ya? Todos los ejercicios que he visto en el que dan estos dos, se ocupa esta fórmula, ¿ya? Como dato, digamos, ¿no? Para el examen. Entonces ocupamos esta fórmula y calculamos la velocidad. Campo eléctrico, acá está, es, está 40 por 10 a la menos 3 voltios metro. Ponemos acá. 40 por 10 a la menos 3 voltios metro. Y el campo magnético está acá. A ver. Ah, no, ahí lo voy a escribir. El campo magnético es 20.000 picotesla. ¿No? Que esto es igual a 20.000 por 10 a la menos 12 tesla. Ya, reemplazamos. Campo eléctrico, 40 por 10 a la menos 3 voltios metro. Y campo magnético, 20.000 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto sale eso? En 2 millones.
2 millones metros por segundo, o igual a 2 millones de segundos. Ya. Entonces será su velocidad, 2 millones de segundos, 2 por 10 a la menos 6. Vamos a poner 2 por 10 a la menos 6. Perdón, 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Ya, eso. Esa sería su velocidad. ¿Alguna duda con este ejercicio? Tengo una duda, hay unos ejercicios en internet donde tienen su relación, donde encuentran su relación con las fuerzas centrípetas y quiero saber si, me gustaría saber si es que sí Sí. o sí tiene su relación con las fuerzas centrípetas cuando es perpendicular la fuerza del campo magnético, o sea, la carga es perpendicular a la fuerza del campo magnético, o si hay otras, o sí, o puede haber otros ángulos donde hay una relación entre la fuerza centrípeta y la fuerza magnética. En este caso, la relación, ajá, esa que decís, por ejemplo, es la que se ocupa, la que les decía en el espectrómetro de masa, que es en el que tenemos aquí, digamos, hay una partícula, va con una cierta velocidad, y en sí, este sistemita lo que pasa es que hay una fuerza magnética, una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, que se saben, y debido al cambio, la fuerza magnética no puede variar en la vida real, es fija. La fuerza eléctrica sí puede variar, y de acuerdo a cómo lo variamos nosotros esto, podemos controlar la velocidad con la que se mueve la partícula. Y normalmente la trayectoria que va a tomar es esta. ¿Ya? Aquí agarramos una partícula y cae acá. Agarramos otra partícula y con otra masa, obviamente, y cae acá. Eso es el espectrómetro de masa. Y obviamente acá hay un cierto radio. Hay un cierto radio, y acá hay otro cierto radio. Y aquí las fuerzas que actúan, en este caso aquí va a entrar lo que es la fuerza, bueno, el peso, ¿te has entendido? Es un medio, masa, no. El momento creo que a ver, no me acuerdo bien. Pero sí, en sí la relación que hay, siempre va a ser esa relación para esos tipos de ejercicios, siempre va a ser entre esa que es con el radio, ¿no ves? Y la fuerza magnética. Y fuerza magnética, aquí creo que era, no me acuerdo. ¿Cuál es la otra fuerza? No sé si te acordás, o si dónde viste. El ejercicio que yo busqué Fuerza fue su centrípeta. relación con la fuerza centrípeta, que es en metros Ajá, por la velocidad al cuadrado sobre la radio. ajá, sí, fuerza centrípeta. Sí, sí. Hay esa relación siempre. Siempre va a haber esa relación para este tipo de ejercicio. ¿Ya? Eso es en sí el espectrómetro de masa, es eso. A ver, voy a buscar. No me acuerdo ya de física. Fuerza centrípeta, sí es esto de acá, ¿no? Masa, velocidad al cuadrado entre radio, y esto es fuerza magnética, carga, velocidad, campo magnético, ¿ya? En este caso, siempre va a ser la velocidad y el campo magnético, siempre van a ser perpendiculares, ¿ya? Siempre van a ser perpendiculares. No va a haber un campo magnético hacia acá o hacia otro lado, no va a haber. Siempre van a ser perpendiculares, o sea, siempre va a ser así. Seno del ángulo 1, y esta va a ser la igualdad. ¿Ya? Siempre. El radio va a ser dato. Normalmente esto de acá es para calcular la masa de la partícula, ¿no? Para calcular la masa de la partícula, acá pasa el radio, acá pasa la velocidad al cuadrado. Para calcular la masa, y eso es en sí lo que es el espectrómetro de masa, vas a ver, calcular la masa de partículas diminutas, de esta manera, con esto de acá. Es igual, lo ve el ingeniero, y hay ejercicios donde entra esto, La relación entre fuerza centrípeta y magnética. En este caso es acá. De fuerza centrípeta, de fuerza magnética. Ya, eso. A ver, ya son las 10. A ver.
Vamos a hacer la 56. Creo que vamos a hacer la 56 ya Dios con eso. quiera que no salga este ejercicio. ¿Cómo? Dios quiera que no salga este ejercicio. ¿Este? ¿El 56? Sí, No, no te preocupes, Austin. Las preguntas las sacan de la U Católica de Chile. te creo. Ya, vamos a hacer la 56 porque esa es, igual entra, ha habido exámenes en las que ha tocado la 56 y no han sabido qué hacer. Ya, pero el próximo semestre ya no es con Rosales, ¿no? Como eulogia, más fácil. A ver. Ya, la 56 dice, la figura a continuación es una onda sinusoidal electromagnética plana que se propaga en dirección de X. Supongamos que la longitud de onda es de 50 metros y que el campo eléctrico vibra en el plano XY con una amplitud de 22 voltios metros. Calcular la frecuencia de la onda, la magnitud, la dirección y campo magnético B cuando el campo eléctrico B tiene su valor máximo en la dirección negativa. Y C, escriba la expresión para el campo magnético en la forma, bueno, en esta ecuación, nada, en esta fórmula. Ya, a ver, no voy a graficar esta onda de nuevo porque, bueno, es medio costosa. Pero bueno, el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares entre sí. En las ondas electromagnéticas, siempre perpendiculares, van a ir cambiando, pero siempre van a estar perpendiculares. ¿Ya? Siempre. En una onda electromagnética. Lo que nos está dando de dato es que la longitud de onda es 50 metros. Ya, la longitud de onda es 50 metros. Eh, y que el campo eléctrico vibra en el plano XY, ya, con una amplitud de 2 voltios metros. O sea, su amplitud o el E máximo, el campo máximo va a ser 22 voltios metros. Listo. Eh, calcular la frecuencia de la onda. Vamos a ver, vamos a calcular la frecuencia de la onda. En este caso, la longitud de la onda es igual a 2pi por el número de ondas, o también, en este caso, la velocidad de propagación, ¿no? De una onda, velocidad de propagación de la onda, es igual a la longitud de la onda por el periodo, ¿no? O la velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esto es física 2, ¿no? De onda, no hay que olvidarse. Velocidad de propagación de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. O también longitud de onda sobre el periodo. Ahora vamos a ver qué datos hay. Ah, bueno, también otra cosa. La velocidad de propagación de una onda electromagnética trabaja con la misma fórmula que el espectrómetro de masa, con la velocidad. O sea, prácticamente si les dan un ejercicio así, le dan campo eléctrico, campo magnético, o es un ejercicio de espectrómetro de masa, se ocupa esta fórmula de velocidad. Y también se ocupa esta fórmula de velocidad para ondas electromagnéticas, ¿ya? También, o sea, va a ser la velocidad de esta onda electromagnética, va a ser la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Listo. Entonces, esta velocidad es la velocidad de propagación, igual que esta de acá, la velocidad de propagación de la onda. Con esto podríamos calcular la frecuencia, ¿no? Tenemos esto. Primero vamos a calcular la velocidad con la que se propaga. Vamos a ver, tenemos el campo eléctrico, sí, tenemos. Y necesitaríamos el campo magnético. A ver. Calcular la frecuencia de la onda, la magnitud y dirección del campo magnético. Ya, nos falta eso. Me olvidaba, pucha. Algo importante en una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas siempre se mueven a la velocidad de la luz, ¿ya? O sea, esa es su velocidad. Siempre se mueven a la velocidad de la luz. O sea, c. ¿Mm? Que c tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿No? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya, eso es siempre, siempre es como constante. No va a cambiar si es una onda electromagnética, se mueve a esa velocidad. Ya.
Entonces, me olvidé. Entonces, la velocidad, en este caso de propagación de la onda, va a ser c, que va a ser dato. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a esto. Despejamos el campo magnético, nos va a dar que es igual al campo eléctrico dividido c. Por lo tanto, el campo magnético es igual. Campo eléctrico, 22. Velocidad de la propagación, 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto es el campo magnético? Siete coma 33 por 10 elevado a la menos 8. Tesla, ya. Tenemos ya el campo magnético. Lo mismo acá, la velocidad de propagación es c, ya para una onda electromagnética, esto de acá. Entonces, la frecuencia va a ser igual pues a c entre la longitud de onda. C es 2 por 10 a la 8, pero creo que esta fórmula está mal. Sí, está mal la fórmula. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Velocidad, distancia entre tiempo. Ah, no, esto es igual a... Ah, no, estaba bien, me confundí. Ya, la frecuencia es igual a c entre la longitud de onda. C, 3 por 10 a la 8. Longitud de onda, 50 metros. ¿Cuánto sale? 6 por 10 elevado a la 6. 6 por 10 elevado a la 6 hercios. Ya. Ya está, tenemos la frecuencia de la onda, tenemos la magnitud y dirección del campo magnético B cuando el campo eléctrico B tiene su valor máximo en la dirección negativa. Ya. Bueno, acá lo podemos ver. En caso de que el campo eléctrico, acá podemos ver en la misma gráfica, ¿no? El campo eléctrico está en la dirección positiva, el campo magnético también. Ahora, si el campo eléctrico va a estar en la posición negativa, acá en este lado podemos verlo, el campo magnético también estaría en la dirección Z negativa. Entonces el campo magnético va a estar en la dirección Z negativa. Y ahora ahí nos dice, y la magnitud, acá está su magnitud, ahí está, 7.33 por 10 a la menos 8 Tesla. Ya, acá está el inciso A. Y acá está el inciso B. Sería negativa, ¿no? Su dirección sería Z negativa. Listo. Ya. Ahora, el C. Escriba una expresión para B, para la forma B igual B máximo por el coseno de esto. ¿Ya? Simplemente es escribir la ecuación con los datos correspondientes. Para el C va a ser campo magnético igual a campo magnético máximo por el coseno de kx menos frecuencia angular tiempo. Listo. Los datos que van a ser variables van a ser el tiempo, ¿no? Es lo de física 2. El tiempo y la x son variables. K y frecuencia angular tienen que ser números. Y B máximo ya lo tenemos. Es 7,33 por 10 a la 8. Hay que calcular K y hay que calcular la frecuencia angular. Entonces, para K, sabemos que la longitud de onda es 2pi por K. Entonces, de física 2. Entonces K va a ser igual a 2pi por longitud de onda. K va a ser igual a 2pi entre 50. ¿Cuánto es K? Uno sobre 25 pi. 1 sobre 25 pi.
Ya, lo vamos a dejar así, ¿no? 1 sobre 25 pi. Ahora la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser 2pi sobre periodo, o también lo mismo, 2pi por frecuencia. Entonces la frecuencia angular va a ser 2pi. La frecuencia es 6 por 10 a la 6 hercios. ¿Cuánto sale la frecuencia angular? Tres coma 77 por 10 elevado a la 7. Radianes sobre segundo. Listo. Reemplazamos. El B máximo va a ser 7,33 por 10 a la menos 8 por el coseno K 1,25 pi menos frecuencia angular 3,77 por 10 a la 7 T, y listo. Esta sería la ecuación que nos piden. Nada más. Eso sería todo. Del 56. ¿Alguna duda? No. Ya, entonces ahí acabamos. Casi 2 horas de clase. Ya, les voy a pasar el documento que hicimos. Y mañana laboratorio nomás, ¿ya? No pizarra. Ya. Entonces, nos vemos. Chau, chau.